Teodulo le habla la estudiante Karen Julieta Peña Berrío, en conjunto con sus compañeras Dana Cecilia Mercado Romero y Dana Ruiz Peña. El día de hoy le vamos a presentar el tema aprobación del voto femenino en el año 1954 como resultado del movimiento sufragista femenino en el país en la primera década del siglo XX. Bueno, haciendo un poco de introducción en el tema, el derecho de las mujeres a votar se convirtió en una de las primeras luchas feministas. Las mujeres reclamaban tanto el derecho de poder votar a los representantes públicos como de poder presentarse como candidatas en cuanto a, pues, a la parte política, siendo alcaldesas, sin tener un voto político como ciudadanas. El movimiento feminista a favor del sufragio femenino, conocido como movimiento sufragista, nació formalmente en el año 1848, con el manifiesto de Seneca Falls, la primera convención por los derechos de la mujer organizada en Estados Unidos. Durante un siglo, el movimiento sufragista se organizó y se fue expandiendo por todo el mundo, consiguiendo que diferentes países aprobaran por ley el derecho de las mujeres a votar. Evidentemente, pues había una luz verde en cuanto al voto femenino, digamos, en el mundo. En esta lucha por el voto femenino, el papel de las sufragistas británicas fue histórico, pues no fue un camino fácil, porque puesto que como eran menospreciadas por ser unas mujeres revolucionarias, por defender sus derechos e intentar crear un mundo más justo, sufrieron ataques, recibieron insultos, fueron maltratadas, privadas de su libertad. Todo esto por sus protestas y por defender sus ideales. Bueno, continuando, enfatizando un poco en el interrogante, ¿cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación seleccionada, en este caso, el voto femenino? Nos vamos al siglo XIX, mencionando pues la revolución industrial, puesto que cuando se dio, digamos, este evento, se originaron una serie de cambios, tanto sociales como económicos, que contribuyeron al auge del feminismo y a una cada vez mayor reivindicación del papel de la mujer en igualdad de condiciones que los hombres. Es decir, con la revolución industrial, pues surgieron muchos cambios, ¿sí? En este caso, pues gracias a que comenzaba el proceso de industrialización, estas circunstancias permitieron que la mujer se vinculara al mundo laboral en busca de mejores condiciones económicas para ella y su familia. En torno a esto, pues las condiciones laborales no eran las mejores, bajos salarios, horas de trabajo extenuantes, malas condiciones de salud, alimentación. Todo esto conllevó a que las mujeres participaran activamente en las protestas y huelgas que exigían mejores condiciones laborales y pues jornadas de 8 horas. Gracias a estas experiencias, digamos que se puede decir que la revolución industrial trajo consigo muchos ámbitos negativos, pero gracias a esto pues conllevó a que estas mujeres se unieran y defendieran los ideales. Tanto así que conformaron organizaciones exclusivamente femeninas, como sindicatos, eh, sociedades obreras, gremios, ¿sí? Todo esto para concientizar a otras agrupaciones gremiales de la condición social y política de la mujer. Finalmente, hoy hace 64 años, las mujeres en Colombia pudieron ejercer por primera vez el derecho al voto. Es claro que en 1954 fue aprobado el voto femenino, pero
El 1 de diciembre del año 1953, una fecha histórica para Colombia, ese día no solo se aprobaron los acuerdos para crear el Frente Nacional, sino que por primera vez en la historia del país las mujeres acudieron a unas urnas a ejercer su derecho al voto, culminando así un largo proceso de lucha y por el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Una nueva oportunidad de participación y reivindicación en el papel de la sociedad. Pues más, sin embargo, para llegar a este día fue necesario que estas mujeres pasaran pues múltiples consecuencias o aspectos por los cuales ellas no se dejaron y alzaron su voz y aún con más fuerza defendieron sus ideales. La historia del voto femenino marcó el fin de una larga lucha de las mujeres por ser reconocidas como ciudadanas y el comienzo de otro cambio por la igualdad. Muchas gracias. Mi nombre es Dana Ruiz Peña y les vengo a presentar la siguiente interrogante. ¿Quiénes fueron los actores vinculados al proceso del voto femenino? El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argentinas pudieron ejercer por primera vez a nivel nacional su derecho al voto y a ser elegidas representantes. Fue la victoria de una lucha que materializó el gobierno peronista con el protagonismo indiscutido de Eva Perón. Pero el que movimiento de mujeres y especialmente sufragistas como Julieta Lanter, Elvira Ramson, Cecilia Gioson y Alicia Merón habían iniciado luego de la sesión de la ley de Sáenz-Peña 1912 que estableció el voto secreto y obligatorio solo para los hombres mayores de 18 años. Seguido tenemos como la principal figura femenina fue una peronista colombiana, maestra, política y feminista sufragista llamada Ofelia Uribe de Acosta. Tuvo una destacada participación en la lucha por los derechos de la mujer en su país, exponente de una generación de mujeres que interrumpieron en la vida nacional para luchar por el respeto a su dignidad humana y el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres colombianas. También tenemos como a Eva Perón, incursionó en la política, se convirtió en la bandera de los humildes y fue la conquistadora del voto femenino con un primer discurso oficial que mostró su apoyo a los derechos femeninos. Fundó el movimiento peronista femenino, fue activa impulsadora de la igualdad de la mujer. El acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, quien también participó en la aceptación del voto femenino. En 1954, las mujeres tenían la capacidad de votar, de elegir y ser elegidas, y en 1954 la ejerce por primera vez. Pero todo ha sido un proceso en la ciudadanía colombiana para la igualdad de hombres y mujeres. Las mujeres celebran su derecho al voto 3 años más tarde en el referendo convocado para el 1 de diciembre de 1957. Esa participación de nosotras las mujeres en poder trabajar nos abrió muchas puertas sociales, en cual pudimos defendernos con nuestros hijos y hoy día damos gracias a esa lucha que tuvieron las mujeres. En el año 1957, un 1 de diciembre, es que se da ese primer voto de nosotras las mujeres. Una de las principales pioneras o de esas mujeres que llevaron, fueron influyentes en todo ese proceso, fue Ofelia Uribe de Acosta, una mujer que fue dedicada a sacar nuestros propios derechos adelante, y gracias a ella hoy día contamos con grandes
oportunidades, ya que las mujeres éramos únicamente dedicadas al hogar, de la puerta hacia adentro. Los hombres eran los que mandaban, los que regían, y nosotras hoy día estamos agradecidas por todo ese sacrificio que hicieron las mujeres y damos gracias a ellos. Buenas tardes, mi nombre es Dana Cecilia Mercado Romero, estudiante de Trabajo Social. En el momento de hoy vamos a hablar sobre el voto, la aprobación del voto femenino, sobre esos cambios, sobre esos principales cambios que se dieron como políticamente y socialmente. La aprobación al voto se dio un 25 de agosto de 1954. Esto se da en el mandato de Rojas Pinilla, el presidente Rojas Pinilla, con una aprobación de la Asamblea Constituyente en ese entonces. Los principales cambios que se dieron por ese voto fue que las mujeres muy llamadas ciudadanas ya podíamos ejercer ese derecho a elegir y ser elegidas. También ocurrió que podíamos hacer participación en universidades, podíamos estudiar, puesto que las mujeres no estaban, no se les permitía estudiar, siempre dedicadas al hogar, a atender a sus esposos, lo único que debían estaba pues destinado para ellas era el convento, el hogar, ser monja o estudiar para ser maestra. Era lo único a lo cual las mujeres podían acceder. Entonces se le abrieron muchas puertas a las mujeres en ese entonces, el cual se sentían más libres, se sentían con más derechos. Igual antes los hombres eran los que les manejaban sus dineros, a las que estaban en un estrato social que tenían dinero, fortunas, ellas no manejaban sus dineros. Entonces a raíz de eso también nosotras las mujeres pudimos ya tener ese derecho de poder manejar nuestros bienes, nuestro propio dinero, nuestros propios recursos. También se nos dio esa participación social, poder trabajar. Las mujeres no podían trabajar, no se les daba esa libertad de poder trabajar. En el año 1932 y 1933 es que se dan estas oportunidades de las mujeres poder ir a la universidad y ser profesionales. Entonces esos fueron los alcances o los principales procesos que se dieron con esta aprobación del voto femenino. A partir de ahí se le abrieron muchas puertas a las mujeres, el cual hoy día nosotras podemos gozar. Muchas gracias.